Pasaron 11 minutos del mediodía, ya estamos con el senador Andrade aquí en los estudios de la mañana del 11. Vamos con el móvil que se va a despedir. Laura, adelante. Sí, Marcelo, exactamente. Nos vamos a despedir desde la Plaza de Maldonado con este sol divino para invitarlos a que salgan un poquito antes que se nos venga la lluvia otra vez en este día tan especial del Día del Libro con el lema deja un libro y llévate otro libro, y un libro sin leer es un libro perdido. Con estas reflexiones los dejo, amigos, hasta mañana. Muchas gracias, Marcelito Birrum, y a todo el equipo de la mañana. Un abrazo para todos. Hasta mañana, que tengan una buena jornada. Gracias. Muchísimas gracias, Laura. Gracias por el trabajo de hoy junto a Marcelo Biurro. Un precioso mediodía, por suerte. Cielo celeste, soleado. ¿Cómo cambia la situación, no? Ayer estábamos en un gris apático. Hoy estamos en una jornada que nos da mucho ánimo. Señores y señoras, recibimos aquí en el estudio al senador del Frente Amplio, Oscar Andrade, una vez más. Pero bueno, ahora, como él mismo dice, un poquito más tranquilo. Senador, bienvenido. Sí, ¿qué tal? Un gusto estar por acá. Justo había gurises de la UTU repartiendo libros en la plaza. Sí. Qué buena movida. Sí, sí. Bueno, ahora sin la urgencia de los plazos que marca una elección, la última vez fue por el tema del referéndum por la LUC, ahora más tranquilo. ¿Cuál es la planificación? ¿Qué lo trae por Maldonado? Bueno, primero que hay urgencias distintas, Claro. ¿no? Pero no están acotadas a un plazo electoral y siempre la tendencia de tener que presentar una propuesta, sea en términos de elecciones nacionales, departamentales o internas, o el referéndum, hace que todo se concentre en esos temas. Hoy creo que tenés otro tipo de urgencias. Justo ayer estuvimos reunidos con la coordinadora de ollas y siguen existiendo solo en la zona metropolitana en torno de 800 ollas populares. Y nadie va a comer en una olla popular, a hacerse una cola, a caminar varias cuadras por un plato de guiso, sino estás en una situación que es muy compleja en lo social. Y creo que el centro de la discusión hoy es que esta situación compleja en lo social no tiene relación con una situación excepcional de la economía uruguaya. Ya el segundo semestre del año pasado, la economía uruguaya mostró un desempeño por arriba de la situación previa a la pandemia. En un momento decíamos, está la pandemia, pasó la pandemia, tenemos una situación económica que ya era por encima de la pandemia en el segundo semestre del año pasado, que este año arranca todavía con precios más excepcionales de los principales rubros que exportás. Nosotros lo que estamos cuestionando es que las medidas que el gobierno tomó para intentar pensar en la redistribución han sido medidas, algunas insuficientes y otras que han tenido un efecto prácticamente nulo. Ejemplo, se decide convocar a los consejos de salario para que los empresarios puedan aplicar ajustes que atiendan la caída del ingreso por el incremento de la inflación, pero que sea voluntario, que lo haga el empresario que quiera. Resultado, en las mesas ningún empresario dijo voy a adelantar, porque si esto es voluntario, difícilmente una política de estas características logre calzar si no es una política más decidida. Entonces tenés una situación donde el Uruguay presenta números excepcionales de crecimiento económico y coincide ese momento con deterioro de las jubilaciones, deterioro de los salarios, deterioro de la inversión en educación, deterioro de la inversión en vivienda. Bueno, eso nos parece que esas políticas tienen que cambiar. Y implica no postergar a una gran mayoría de los uruguayos, porque en los hogares uruguayos lo que se vive es este recorte. O sea, los datos de crecimiento exponencial de la economía tienen al pueblo uruguayo con la ñata contra el vidrio, mirando cómo, qué bueno que el Uruguay está en situaciones de récord de crecimiento, pero la mayoría de los uruguayos viviendo peor. Y me parece que ahí es que hay que colocar atención, sobre todo. Nosotros creemos que muchos de estos ajustes a mediano plazo no salen caros. La rendición de cuentas es una oportunidad donde se pueden reforzar algunos rubros, partidas de dinero. ¿Qué posibilidad ve usted de negociar como para que sean atendidos, bueno, la mayoría de los uruguayos, ¿no? Que la están pasando mal, que la plata no les da, que perdieron el salario real, poder de compra, etcétera? Yo creo que muchas, por varias razones. Una, política social, o sea, tuvo una discusión interna sobre el referéndum y demás, no se logró anular la LUC, pero no se logró por milímetros, por milímetros. Y eso también demostró, dio una señal de que hay un modelo económico también en el fondo que tiene un amplio rechazo. Además esto pasó en una elección muy particular, porque si tuvo una fortaleza la campaña del gobierno con respecto a la LUC fue lo comunicacional. Comunicacionalmente lograron instalar una idea.
La LUC tendrá problemas con la vivienda, con la educación, los derechos laborales, pero bajó los delitos, bajó los delitos, bajó los delitos. Instalaron esa idea con mucha fortaleza. Fíjate que pocas horas después de que el pueblo uruguayo va a las urnas, surge una información oficial de que crecieron los homicidios en un 40%. Es muy difícil saber a ciencia cierta qué hubiera pasado si esa información oficial hubiera estado antes del proceso electoral. Pero primero eso, hay un proceso increciendo de movilización, porque a diferencia del 2020 y 2021, cuando el presupuesto y la primera rendición de cuentas, el tema de la pandemia que acaparaba todo, ya no es el tema que acapara todo. Y hay efectos de los ajustes que son indisimulables, que falten medicamentos en algunos hospitales es indisimulable, que los grupos son cada vez más grandes y con menos docentes son cada vez indisimulables, que se han recortado becas es indisimulable. O sea, hay un conjunto de medidas, de acciones que impactan fuertemente. El recorte en vivienda que ha postergado la posibilidad de que muchos cooperativistas accedan a la vivienda, vivienda para pasivos. O sea, hay un efecto, desde el punto de vista de las medidas, que es lo que nosotros decimos que nos sale caro. La conversa que tuvimos con la universidad estos días nos decían, a ver, el que es un investigador, un científico, ¿no? Y pierde la beca de la ANI porque ajustó la ANI su presupuesto, no va a morir de hambre, pero tampoco se va a quedar en el país. O sea, y es el país el que pierde, no ese investigador que tiene un doctorado. O sea, algunos ajustes nos van a salir muy caros. El hecho el recorte en la posibilidad de la inversión en vivienda. Bueno, mañana lo vas a pagar en mayor deterioro de las condiciones de vida de la gente, y eso lo pagás mañana pasado en salud y lo terminás pagando. O sea, como que hay un conjunto de medidas que al mediano plazo te salen complicados. Y creo que la rendición de cuentas también es un momento para hacer balance de lo que fue la discusión del año pasado. Porque usted recuerdas, el año pasado una de las polémicas más intensas de la rendición de cuentas refirió a una institucional, a colonización, ¿no? El debate de colonización, no digo que se tragó la rendición de cuentas, pero fue de lo más evidente. Y porque muchos pequeños productores reclamaban, y con razón, de que es un instituto clave para poder afincar en el medio rural el pequeño productor familiar. Fíjate que colonización no da abasto comprando 10.000 hectáreas por año, como llegó a comprar en los gobiernos frente amplistas. Y bueno, y es obvio que las organizaciones de productores no querían volver al tiempo donde se compraban apenas 1.000 hectáreas por año. Entonces, 2020 se había recortado la mitad del presupuesto y 2021 la otra mitad del presupuesto. Ahora fíjate, hubo toda una polémica el año pasado con colonización. De hecho, Cabildo Abierto y legisladores del Partido Nacional tampoco acompañaban que se le quitaran los recursos a colonización. Y al final se encontró una solución, que es, se le van a dar los 15 millones de dólares esto que es, pero con una redacción, que nosotros decíamos confusa la redacción, porque la redacción decía hasta 15 millones de dólares. Es como que a ti te contraten mañana y te digan, mira, te voy a pagar hasta 30.000 pesos. Es decir, pero hasta 30 me pagas 20 y o me pagas 15 y están hasta 30. Y hubo una polémica. Nosotros planteamos que estábamos dispuestos a votar si se sacaba el asta, para garantizar que tuviera recursos colonización para poder comprar tierra. Y no hubo caso. Y además nos trataron un poco de que éramos mal pensados, de que estamos buscando la quinta pata al gato, de que en otros presupuestos se había elegido la misma redacción y después se había ejecutado. Y al final quedó así el asta. Pasó el año. Estuve la semana pasada y al final fuimos a averiguar cuánto se había gastado en compra de tierras de estos hasta 15 millones de dólares. O sea, cosa que fueran 12 o 10 o 8 o 7. Y la respuesta que tuvimos de los compañeros de colonización es que cero. Ni uno. O sea, se intentó para salir de una presión política el hasta 15 y terminó ejecutado en cero. Lo mismo que los créditos que se prometieron como que iban a haber créditos, también cero. Entonces también es un momento de la rendición de cuentas, primero para pasar raya con respecto a los anuncios de política pública que se hicieron el año pasado y los que no se cumplieron, porque también ahí nos sale caro. Porque capaz mañana si sigue esta política de liquidar las posibilidades de colonización y si no tengamos más 1.200 aspirantes a colonos, tengamos menos y no haya quien quiera, para no recibir nunca, hacer todo ese proceso. Pero eso pierde el Uruguay, porque yo creo que el Uruguay tiene que pensar que la transformación que necesita desde el punto de vista agrario requiere de volver a repoblar la campaña. Y ahí tenemos un desafío de no deteriorar los instrumentos de política pública que sirven a ese cometido. Entonces, estamos en esa discusión ahora.
Es decir, bueno, la rendición que venga en junio no puede no tener la recuperación salarial, no puede no tener la recuperación de las jubilaciones, no puede no tener la recuperación del presupuesto educativo, porque ¿qué transformación educativa vas a lograr recortando el presupuesto para la enseñanza? No hay manera que recortando horas, recortando cargos docentes, el daño que se hace es muy grande. Cualquiera tiene en su familia alguien recién recibido que se le hace imposible que se le adjudiquen horas. Uno puede decir, este es un golpe para esa persona que se recibió de profe de literatura y resulta que no le adjudican horas como para poder seguir la carrera o la docencia o ejercerla. Pero en realidad le estás golpeando a esa persona y al que recién está iniciando la carrera, que está mirando en el recorrido no solamente que los docentes son castigados con rebaja salarial, sino que además eligió el ajuste de recorte de horas y mañana me da así, porque capaz que no tengo horas para poder ejercer lo que es mi vocación. Es una forma indirecta de pegarle. Entonces, creo que hay un conjunto de medidas donde se decidió ahorrar salario, el grueso del ahorro, salario, jubilaciones, inversión pública, que nos termina saliendo muy caro. Y este es un momento especial para dar esa discusión, ¿no? Y ojalá lo logremos hacer con la sociedad, porque la reunión con la sociedad ayer fue muy impactante, de hasta qué punto se ha deteriorado la situación en algunas zonas. Y bueno, y eso implica tratar de poner por delante esa situación. Tiene sentido que un país que produce alimentos para 30 millones de personas, que está en una situación récord desde el punto de vista de las exportaciones, incremente la población que está en inseguridad alimentaria, como dice la Cátedra de Nutrición. Bueno, nos parece que no, que esas garantías mínimas hay que darlas, y hay que darlas con mayor firmeza. Cuando el Frente Amplio ha hecho propuestas, que no ha sido una vez, han sido varias que le ha llevado propuestas al gobierno, desde el gobierno dicen, bueno, esperamos que las propuestas vengan acompañadas de financiamiento, porque esto tiene un costo y el Frente Amplio propone sin pensar en el financiamiento. ¿Es así? Bueno, primero que el gobierno se estableció una meta fiscal, una meta macroeconómica. Y después en la LUC fortaleció distintos indicadores en función del endeudamiento, en función del gasto público para esa meta fiscal. El problema es que decidió ahorrar por encima de la meta fiscal. O sea, los números que presenta el propio Ministerio de Economía es que ahorró mucho más de lo que se había planteado ahorrar. Entonces, parte de los recursos están en lo que el mismo gobierno decidió ahorrar de más, digámosle. O sea, priorizó tanto el objetivo fiscal. Bueno, segundo componente, tenés un año de mayor recaudación. O sea, la situación actual de crecimiento exponencial de las exportaciones, además de que se incrementó la presión tributaria, porque hay medidas como el incremento del IMES y como la no devolución del IVA en las tarjetas de crédito, la devolución de la mitad de las tarjetas de débito, que incrementaron la presión fiscal o la forma en la que se ajustó el IRPF y el IAS, se ajustó de una forma que recauda más de lo que recaudaba el IRPF y el IAS. O sea, se aumentó la presión fiscal. Tenés datos de crecimiento económico por encima de lo que esperabas. Y ya ahorraste más el año pasado. Bueno, eso lo tenés que destinar en términos de política social, de política pública. Y solo el año pasado, con lo que se decidió ahorrar de más, podías haber duplicado las transferencias sociales. O sea, tenés margen. Y el problema es que lo que no hiciste tiene un impacto en el deterioro que después es muy difícil de revertir. O sea, hay un montón de decisiones que se toman en momentos de contexto crítico. O sea, después que el científico decidió emigrar del Uruguay, después de que la familia no pudo sostener el alquiler y tuvo que irse a un asentamiento irregular, después de que el pequeño empresario que la estaba remando como podía decide cerrar la empresa, después de que el joven decide dejar de estudiar porque no le da y tiene que salir a como sea y se le recortaron las becas. Todas esas pequeñas decisiones después no se revierten fácil. Por eso decimos que el ahorro no sale caro, porque después que se tomaron, no es que al otro día el que emigró vuelve, no es que al otro día el que cerró la empresa la abre rápidamente, no es que la familia que tuvo que peregrinar a un asentamiento irregular rápidamente sale de esa situación porque después mejoró un indicador económico. Entonces lo que queremos mirar, voy a poner un ejemplo que también nos enteramos esta semana, dentro de los ajustes se ajustó un convenio que tenía la Facultad de Bellas Artes, ahora la Facultad de la Universidad de Arte en Uruguay, con el SODRE y demás, que iba a los barrios más carenciados a dar cursos gratuitos de manejo de instrumentos musicales, ¿no? Pues sí está, pero capaz que ese barrio precisa cosas distintas que aprender a tocar un instrumento. Ahora, ese tipo de intervenciones en las zonas más carenciadas muchas veces genera un impacto muy potente que te saca el gurí de la boca pasta base. Entonces, después hay que hacerse cargo de las externalidades que
llevan determinados ahorros. Bueno, nosotros creemos que cada vez hay un malestar creciente en la sociedad que está viendo cómo hay un desempeño económico excepcional con la ñata contra el vidrio. No se puede fundamentar que una economía que está por encima de la precrisis se sostengan salarios y jubilaciones que están por debajo de la precrisis. O sea, el salario y jubilación tendría que acompañar el crecimiento, ¿no? O sea, si el crecimiento es que nos va bien a todos, tendrían que acompañar el crecimiento. Pero menos se entiende que ni siquiera empateza lo que estabas antes de la situación económica de la pandemia, ¿no? Hemos escuchado, por ejemplo, usted hablaba de las transferencias sociales, ¿no? Que con todo ese dinero que se ahorró por demás, por encima de lo que se pensaba ahorrar, por ejemplo, que se hubieran aplicado a transferencias sociales. Yo he escuchado al ministro Lema, lo he dicho acá, lo he dicho en todos los medios, ¿no? Que se han duplicado hoy más las prestaciones sociales a través de tarjetas, de canastas, de asignaciones. ¿Cómo es? Porque claro, vos tenés que medir según el sapo la pedrada, ¿no? O sea, vos tuviste una tendencia de un país que tuvo un 40% en la pobreza y que logró, por varias medidas, no solo la transferencia social, una de las medidas más importantes para disminuir la pobreza fue la mejora de los salarios. Porque este 40% de pobreza no era igual a desempleados en el Uruguay. No, 1 de cada 4 trabajadores ocupados en el Uruguay era pobre. O sea, tenía salarios tan jorobados. Pasa que con los años te olvidás de que se pagaba 8 pesos la hora en Uruguay. Salarios tan jodidos que hacía que 1 de cada 4 de los que estaba ocupado igual estaba en la pobreza. Esto no desapareció con los gobiernos del Frente Amplio, pero se disminuyó de manera muy importante. Tanto que llegamos a un 4% y poco de trabajadores que estando ocupados, igual era pobre. De un 25 a un 4. Claro. ¿Qué pasó en estos 2 años? Pasamos de un 4 a un 7,5. O sea, parte del incremento de la pobreza no obedece a recorte de transferencias sociales. Obedece a que la rebaja salarial generó que un conjunto de gente que había trabajosamente salido de la pobreza vuelve a la pobreza a pesar de estar trabajando. Entonces, cuando decimos cambio en la política económica, principalmente salario y jubilaciones, también de incremento de las prestaciones sociales, porque tuvimos un año muy importante. Si un año se incrementó en 100.000 los pobres, requiere medidas mucho más importantes que las que tenía. No las podés comparar con un año normal. Bueno, tuviste una situación de escándalo. Todos los países del mundo lo aplicaron a niveles mucho más altos que el Uruguay. Yo creo que ahí fue insuficiente, pero lo que ahora tenemos que cambiar es el centro de la cuestión de la política económica, que es ¿dónde estás ahorrando? Bueno, los jubilados cobran menos, los trabajadores cobran menos. Aún los trabajadores de salarios más bajos. Aún los trabajadores de salarios bajos que están en sectores de actividad que tienen crecimiento exponencial de la economía. Bueno, eso requiere un cambio urgente porque no parece sensato que presentemos en el mismo momento un incremento de la pobreza y una rebaja de los salarios con una cifra récord de derivados financieros en el exterior de residentes. Sí, bueno, acá hay la forma en la que está creciendo desparejo el maíz es demasiado alevosa. Y en ese plano, nos parece que ahí es que tenemos la falla principal del punto de vista de la política pública, ¿no? O sea, la inversión social es la transferencia del MIDES. Sí, también, yo celebro que quienes criticaban las transferencias del MIDES hoy defiendan las transferencias del MIDES. Ahora, la inversión social también es la inversión en escuelas. Es no hacer que se incremente el deterioro educativo. Son los programas Aprender, que eran maestros comunitarios que se barrieron de un plumazo para los alumnos que tenían problemática en el aprendizaje. Es la inversión en becas, que solamente Uruguay Estudia recortó 9.000 becas, tanto en el 2020 como en el 2021. 9.000, solamente un programa. Entonces, lo que estamos diciendo es el conjunto de la inversión pública, es la inversión en vivienda. En ese plano, no hay duda que lo que tenés ahí es que se resiente. Y nos parece que no... Está bien las medidas focalizadas. Vos podés decir, mirá, tengo una medida focalizada. Pero no se trata de pasar de 2.000 a 4.000 refugios para situación de calle y después a 8.000 refugios en situación de calle. Se trata de atender el problema estructural que logre hacer retroceder un problema complejo que ya se demostró que no era fácil de resolver. No era fácil de resolver. Requiere un conjunto de medidas que van bastante más allá de los refugios en términos de atención a problemática de adicciones, complejidades, situación carcelaria y la mar en coche. Entonces, lo que sí estamos cuestionando es que no se están tomando medidas en el sentido de evitar que el crecimiento económico quede en muy pocas manos. Y eso parece que es indiscutible, porque las medidas más claras tienen que ver con la situación de los salarios, las jubilaciones y la inversión pública social. Y si mirás el centro de inversión pública social, vivienda, educación, salud, sacámelo de la pandemia de salud,
Y tuviste los problemas que tuviste en medicamentos porque dejaste partidas congeladas que después terminaron teniendo deterioro para poder cumplir con la demanda de los pacientes en un momento que se incrementaba la cantidad de usuarios de ACE. Y acá podemos discutir lo que sea, presentar la gráfica que sea, después te que ir al hospital. Cuando vas al hospital es la prueba del 9 y los usuarios de la salud pública saben de lo que estamos hablando, ¿no? Ayer estuvo el director del hospital acá y tiene matices, ¿no? En función de lo que el diputado Eduardo Antonini presentó, una cantidad de informes con una cantidad de carencias, bueno, señala de que no es tan así, ¿no? Que puede haber algún problema puntual, pero que no es la generalidad como Yo para tengo una ventaja que es hacer esa que me atiendo en aseveración. ACE, ¿viste? Y yo voy muy poco al médico, pero mi vieja va recontra seguido al Maciel. Entonces, semanalmente hago la cola de los medicamentos en el Maciel. El día y la noche, ¿no? El día y la noche. Yo puedo discutir lo que quieras después en términos de la gráfica, la estadística, ¿no? El que está en el lugar... En el territorio... se sabe, ¿no? Conversar con los pacientes en la cola y te vas a encontrar otra vez no hay, ¿no? Otra vez dificultades, en algunos casos medicamentos que son crónicos. Entonces, oír a un especialista, vimos las colas en Rivera, o sea, en algunos casos el deterioro es notorio. Entonces, nos parece que es momento de decir, bueno, uno podía explicar una situación de crisis, pero en un momento de crecimiento exponencial de la economía no se explica este deterioro. O sea, no se explica que vos tengas recorte de los ingresos de los docentes, de los enfermeros, en este componente deterioro. No se explica. Entonces, nos parece, ahora esta semana fueron convocados por primera vez a la negociación, ¿no? Lo primero que tendría que reconocer, porque ahí hay un planteo que se hizo en el artículo 4 del presupuesto, que es cuál es la pérdida, ¿no? ¿Cuál es el cálculo que hace el gobierno? El último año de gobierno del Frente Amplio, por ejemplo, me acuerdo de detalle, 9% de inflación, se había dado un 5 a cuenta, entonces había 4 puntos de ajuste que eran la diferencia entre la inflación del año 2019 y el aumento de salario del año 2019. Lo que hace el gobierno es hacer de cuenta que eso no existió y esos 4 puntos ponerlos como que fueron un ajuste a cuenta del año 2020. Entonces te marca un punto de partida para pensar la recuperación que está mal, que lo podés hacer para disfrazar la rebaja salarial, pero cualquiera se da cuenta que por la vía de los hechos le haces perder el salario a la gente y a los jubilados lo mismo si aplicás esa metodología. Si esa es la metodología que van a aplicar para lo que queda del periodo de gobierno, vas a terminar con un país que va a tener un 20% por encima su economía, con salarios por lo menos 4 o 5 por abajo de lo que estaba en el 2019. Entonces el problema es quién se queda con ese crecimiento económico. Bueno, claramente muy pocos. Y eso es lo que tenemos que ayudar a que la gente entienda. Que la gente lo entiende, ¿eh? Porque cuando vas a la feria, lo mismo que en la cola de la farmacia. Abrís la heladera y se terminaron los relatos. Y en este caso parece claro que ahí tenemos una decisión de que la variable de ajuste sean las grandes mayorías. Las grandes mayorías en el Uruguay son asalariados y jubilados. Bueno, es hora de que no sean los que sigan pagando el pato, ¿no? Senador, un gusto recibirlo como siempre. No, el gusto es mío. Muchas gracias, hasta pronto. Señores y señores, pausa, 12:34, ya volvemos.